Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo. Al aire. Una nueva lección en la Radio Escuela Bíblica está comenzando a esta hora del día. Bienvenidos todos ustedes que nos sintonizan y muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus lugares de origen. Qué privilegio es encontrarnos a través de la Radio Mundial Adventista en esta serie de temas que estamos analizando durante estos días titulada Revelación de Esperanza. Hoy damos inicio a la primera parte de la lección número 3, titulada Planeta en convulsión, esperanza para un mundo en crisis. Les está saludando su amigo y servidor Carlos Alberto Polo López, feliz de volverme a encontrar con ustedes, y les invito para que busquen sus Biblias, para que busquen papel y lápiz donde tomar nota, y por supuesto en este instante les invito para que inclinemos la cabeza, cerremos los ojos y vamos a orar. Eterno Padre, muchas gracias por bendecirnos, muchas gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Iniciamos una nueva lección en el marco de esta serie titulada Revelación de Esperanza y pedimos, Señor, que sigas revelándote a la vida de cada uno de nosotros, que sigas mostrándonos tu voluntad para nosotros, que sigas hablando al corazón de cada oyente, de cada estudiante, a través de la profecía bíblica, y que de esta manera podamos llegar al conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien enviaste, para que podamos también conocer cuál es el remanente fiel de los últimos tiempos. Ante todo, que el Espíritu Santo nos ayude a ser parte de ese remanente fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos los que se conectan en los 1470 AM AWR Medellín, desde donde originamos esta señal de esperanza, a quienes se conectan con nosotros a través de los 1020 AM AWR Bucaramanga, quienes están en los 1580 AM AWR Sincelejo, quienes están en los 1360 AM AWR Cartagena y por supuesto quienes están en los 1010 AM AWR Barranquilla. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros, por recibir esta señal y precisamente quienes están también sintonizando a través de sus negocios o en sus negocios, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta allí. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Recuerde que si usted desea ser parte de la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, puede escribir su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032, +57 311 739 5032. Cuando usted y yo miramos alrededor del mundo, encontramos que muchas personas se encuentran perplejas. Las personas de todos los orígenes, de todas las culturas, están ansiosas. Es una realidad. Están preocupadas mientras miran hacia el futuro. Viven pensando en qué será lo próximo que llegará. ¿Cuál será el siguiente suceso de envergadura internacional? ¿Saben? El libro de Apocalipsis claramente revela el plan de Dios para el futuro. Ya lo hemos analizado en las 2 primeras lecciones de esta serie. Hoy vamos a ver desde el punto de vista profético
otra realidad de lo que Dios ha anunciado que sucederá de cara al futuro. Vamos, antes de iniciar, a repetir el lema que estamos teniendo en cuenta en esta serie de la Radio Escuela Bíblica, y lo invito para que lo escriba, ¿de acuerdo? O se lo memorice. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Una vez más, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Y a partir de esta premisa, vamos a Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia de una vez. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice: miren cómo viene entre las nubes, y todos lo verán, incluso quienes lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra prorrumpirán en llanto por su causa. Sí, amén. Este pasaje de las Escrituras nos revelan una de las más grandes esperanzas que el ser humano puede albergar en su mente, en su vida, en su corazón. Miren, nos dice el apóstol, miren cómo viene entre las nubes. Todos lo verán, incluso quienes lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra prorrumpirán en llanto por su causa. Sí, amén. ¿Saben, estimados estudiantes? El Apocalipsis nos lleva a alzar nuestros ojos hacia los cielos. Nos invita a dejar de concentrarnos en los problemas que atacan a este planeta Tierra y a alzar la mirada más allá del cielo. Apocalipsis nos invita a levantar nuestros ojos de los problemas, de los traumas, de las decepciones de la vida hacia el Dios que nos envió a su Hijo para resolver cada uno de los problemas del mundo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 lo declara claramente. Miren cómo viene entre las nubes, y todo ojo le verá. Ahora, si usted y yo vamos al último libro de Apocalipsis, pues se confirma la cercanía de la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Tome nota, por favor, o abra su Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice la Escritura lo siguiente: el que da fe de todo esto proclama: sí, estoy a punto de llegar. Amén. Ven, Señor Jesús. ¡Qué palabras más maravillosas! El libro de Apocalipsis late con expectativa, con dinamismo. Está anticipando que pronto todas las promesas de Dios serán cumplidas y que Jesús regresará. El versículo 20 de Apocalipsis 22 dice: estoy a punto de venir. Es decir, vengo muy pronto. Pero surge una pregunta entonces: ¿cuán pronto es pronto? ¿Cuán cercana está la venida de Jesús? ¿Acaso los cristianos a través de las edades no han creído que la venida de Jesús estaba cerquita? ¿Y cuántos siglos han pasado desde entonces? ¿Acaso no creyeron que la venida de Jesús era pronta? ¿Hace cuántos años, por ejemplo, usted lleva escuchando que Jesús viene pronto? ¿Cuán pronto es pronto? ¿Estaremos equivocados los cristianos? Y más que los cristianos, ¿estará equivocada la palabra de Dios? Vamos a estudiarlo con confianza, con seguridad y con un corazón dispuesto a aprender, sin presuposiciones, sin prejuicios, ¿de acuerdo? Hay evidencia a través de la Biblia de que la venida de Jesús realmente está cerca y que tú y yo podemos ver la venida de Jesús personalmente. ¿Acaso hay señales que podríamos ver para saber si realmente Jesús está cerca? ¿Saben? Usted y yo no somos los primeros en hacernos estas preguntas. No. Los discípulos de Jesús también se preguntaban acerca de esto. De hecho, en una ocasión se le acercaron a Jesús y le preguntaron sobre qué señales apuntarían su segunda venida. Ellos fueron a donde Jesús y le preguntaron lo siguiente:
Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 3. Una vez más, Mateo capítulo 24, versículo 3. Note lo que dice la Escritura Sagrada ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ves? Los discípulos también estaban inquietos por saber qué señales habrían en ocasión de la segunda venida de Jesús. Ahora, si usted estudia, es más, le voy a poner la primera tarea de la radioescuela bíblica de hoy. Usted en el transcurso del día va a leerse el capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el último versículo, que es el número 51. Se lo va a leer completico, porque en Mateo capítulo 24 Jesús detalla, note bien, más de 20 señales acerca de su venida. ¿Quiere saber usted cuán cercano está Jesús a venir? Pues estúdiese hoy el capítulo 24 de Mateo, ¿de acuerdo? Ahí usted va a enterarse de más de 20 señales acerca de la venida de Jesús. En una presentación magistral, Jesús mezcló los acontecimientos asociados con la caída de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, con los que se llevarán a cabo en el fin del mundo, en los últimos días. Cristo dio señales de su regreso que estarían ocurriendo justo antes de venir. ¿Qué tipo de señales entregó Jesús? Puede tomar usted nota. Primero, Jesús entregó una serie de señales en el mundo de la religión. Entregó señales que ocurrirían en el mundo de la política. Entregó señales que ocurrirían en el mundo de la naturaleza. Jesús entregó señales que ocurrirían en el mundo de la sociedad. También entregó señales que ocurrirían en el mundo de la religión. Sí, note bien, y vamos a empezar a analizar las señales en cada uno de estos campos. Empecemos por las que ocurrirían en el mundo de la religión precisamente. Recuerde que hoy vamos a analizar la primera parte de esta lección número 3. La continuación quedará para la siguiente, ¿de acuerdo? Así que no se la pierda tampoco, convocado desde ya. ¿Qué señales predijo Jesús que ocurrirían antes de su venida en el mundo de la religión? Jesús dijo que antes del fin del mundo habría falsos cristos y también se levantarían falsos profetas. ¿Dónde está escrito esto, Carlos? ¿Lo dice la Biblia? Por supuesto, recuerde nuestra premisa. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24, dice la Escritura Sagrada: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y grandes prodigios. El hecho de que un milagro ha funcionado no quiere decir que la persona que ha reclamado haber hecho el milagro sea de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Antes de la venida de Cristo, usted y yo debemos esperar una explosión de interés en los líderes religiosos que están guiando a las personas no a Dios, sino fuera de la palabra de Dios, y los van a encaminar equivocadamente a través de señales y milagros falsos. Eso es lo que dice aquí: se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas, que van a tener la capacidad de hacer grandes señales y prodigios, en otras palabras, grandes milagros. Milagros que no precisamente van a venir de Dios, sino que serán señales tras de las cuales estará escondido Satanás para tratar de tener en el engaño a la mayor cantidad de personas posibles, con el propósito de impedir que Jesús los salve en ocasión de su segunda venida. Espero ser claro. Pero recuerda, el hecho de que un milagro funcione no significa que ese milagro venga de Dios. ¿Cuántos milagros no vemos que ocurren supuestamente en determinados lugares,
en determinadas religiones? La pregunta que vale la pena formularnos es, ¿ese milagro viene de Dios? Puede haber otra fuente detrás de ese milagro. ¿Sabes? La Biblia enseña que los espíritus malignos, que el mismo Satanás, también tiene la capacidad de hacer milagro. ¿Cómo así, Carlos? ¿Eso es cierto? ¡Claro! ¿Dónde está en la Biblia? En Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Vamos a la Biblia. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, note lo que dice. Son espíritus de demonios que hacen señales o milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esos falsos maestros, estimados amigos, estimados estudiantes, señalan a los milagros como la evidencia de que Dios los está guiando y de que lo que ellos están diciendo es la verdad. Pero saben, si estas señales van en contra de un así dice Jehová, van en contra de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, pues sin duda alguna no creo que ese milagro venga de Dios, sino de Satanás. Esas señales serán inspiradas por demonios para engañar a los hombres y a las mujeres. En otras palabras, son falsificaciones. ¿Recuerdas tú cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia? A cada milagro de Dios realizado a través de Moisés, los sabios, adivinos, encantadores, magos del rey egipcio respondían también falsificando el milagro divino, como por ejemplo cuando la vara se convirtió en serpiente. Estos hombres fueron capaces también de convertir sus varas en serpientes, solo que la de Moisés se comió a las serpientes de estos hombres. Aquellos hombres fueron capaces también de replicar la transformación del agua en sangre. Pero ¿saben? Eran falsificaciones, es decir, falsos milagros. Detrás de esa capacidad estaba Satanás. Mientras más se acerca un milagro falso al original, más creíble es la falsificación y más difícil de discernir. Por eso es importante que usted viva orando a Dios para que a través del Espíritu Santo le dé discernimiento. Así que debemos tener cuidado si algún líder espiritual nos aleja de la Biblia. Debemos tener mucho cuidado. Si alguien llega a donde tú estás y a pesar de reclamar milagros que pueden sanar a los enfermos incluso, si ellos ignoran las claras enseñanzas de la Biblia, debes tener cuidado. A la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto o dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice la Escritura. Hay que probarlos. Por eso, en cada reunión, en cada radio escuela bíblica, yo te invito a escribir cada texto. Te invito a que lo busques en tu propia Biblia. De igual manera, usted puede poner cada texto allí ante sus ojos para escudriñarlo, para estudiarlo, para compararlo con el resto de las enseñanzas de la Biblia, para que te des cuenta que lo que hablamos aquí es palabra de Dios. Yo quiero que tú veas por ti mismo que lo que estamos compartiendo en esta serie viene directamente de la palabra de Dios. Quiero hacer un trato contigo a partir de ese momento. No diré nada desde estos micrófonos que no se pueda apoyar directamente con la palabra de Dios. Y tú no vas a permitir que se te enseñe algo. No le permitas a nadie que te enseñe algo si no está basado en un así dice Jehová. Porque recuerde, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Te invito a estudiar. Te invito a leer, te invito a guardar las palabras escritas en la Biblia. Yo creo que esto es un trato justo, ¿cierto? Hay maestros falsos, estimados amigos, falsos líderes, dirigiendo sectas religiosas que se están levantando alrededor del mundo en la actualidad. Por ejemplo, en 1992, Shoko Asahara publicó un libro declarándose a sí mismo como Cristo, el único maestro completamente iluminado del Japón, y también se dio el título de ser el Cordero de Dios. Asahara declaró que él podía transferir
poder espiritual a sus seguidores y eliminarles sus pecados y su mala karma. 3 años después que su libro fue publicado, sus seguidores soltaron gas mortal en la estación del tren de Tokio, matando a 13 e hiriendo a miles de personas. ¿Crees tú que esto es obra de Cristo? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Yo vine para salvar, mas el enemigo vino ¿para qué? Para destruir y matar. Es claro entonces inferir qué tipo de Cristo era este hombre. ¿Sabes? En los últimos 50 años ha habido un aumento acelerado también de los que reclaman ser maestros espirituales divinos, de los que reclaman haber venido de parte de Dios. En el continente africano también encontramos un hombre de nombre Joseph Kibweter y Credonia, que llevaron a sus seguidores en su secta a una muerte feroz. ¿Has oído noticias también de líderes, supuestos líderes religiosos, que en lugar de procurar salvar y el bien de sus seguidores, los han conducido a la muerte? Las palabras de Jesús nos dicen que usted y yo debemos esperar una explosión de interés en el mundo oculto también, en los fenómenos psíquicos, en la cartomancia, en la lectura del tabaco, en el ocultismo, en acudir a brujos, a hechiceros, a mediums que consulten con los supuestos muertos. Y todo esto, si usted es realista y consciente, si usted es racional y si le gusta vivir informado, va a darse cuenta que está precisamente ocurriendo al pie de la letra, tal y como Jesús lo predijo hace 2000 años atrás. Los libros sobre el oculto, estimados estudiantes, están vendiéndose en miles de millones. Y la gente acude a ellos pensando tal vez que son inofensivos. Pero así como el ocultismo logra cosas a favor de quien acude a prácticas ocultistas, pues también la evidencia y la experiencia han demostrado que todo lo oculto genera cargas ocultas. El número de libros, revistas, programas de televisión y portales de internet sobre el ocultismo han aumentado en número y en cantidad. Actualmente, las personas están recurriendo a videntes psíquicos, están mirando hacia artistas del oculto. Las señales que Jesús dio en el área de la religión se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Estos falsos cristos y estos falsos profetas son una señal del fin de los tiempos. Algunos expertos indican que en este momento la humanidad está en un despertar espiritual. Pero el hecho de que tenga un despertar espiritual no significa precisamente que haya un interés por lo divino, por lo celestial, por Dios creador del cielo y de la tierra. No. Así que esta señal predicha por Jesús se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora analicemos un poco las señales que Jesús dio también que ocurrirían en el mundo de la política. ¿Qué dijo Jesús frente a esto? Pues Jesús mencionó conflictos internacionales. Jesús mencionó que antes de su venida habría guerras. Jesús predice los mismos eventos justos que están ocurriendo alrededor del mundo en la actualidad. ¿Dónde está escrito eso, Carlos? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo capítulo 24, versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ah, Carlos, pero es que eso es cuento viejo, puede decir alguien en términos muy colombianos. ¿Acaso no hemos tenido guerras a través de toda la historia? Claro que sí. Sí hemos tenido conflictos, hemos tenido guerras. A usted y a mí tal vez nos haya tocado algún día salir corriendo para escondernos debajo de la cama, en medio de un tiroteo, de una balacera, en medio de un enfrentamiento bélico. De niño a mí me tocó muchas veces huir y esconderme debajo de la cama. Si hemos tenido conflictos a través de los siglos, puede preguntar a alguien, y se vale la pregunta, ¿qué sentido tiene decir que la guerra es una señal del fin del mundo entonces? Pues notemos cuidadosamente lo que Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. La palabra guerras está en plural, no en singular.
Mateo capítulo 24, versículo 7, también añade a esto anterior lo siguiente: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús, mis estimados amigos, predijo que antes del fin del mundo habría conflictos internacionales a escala mundial. En otras palabras, habría guerras mundiales. Debido a que hoy día vivimos en el siglo XXI, usted y yo podemos mirar atrás, hacia el siglo XX, por ejemplo, y podemos ver como el más sangriento de todos los siglos. Un sociólogo estimó que en el siglo XX hubo alrededor de 180 millones de muertes solamente debido a la guerra. Los siglos XX y XXI han sido envueltos en las llamas de la guerra. En el siglo XXI, por ejemplo, encontramos los siguientes conflictos y guerras bélicos: la Segunda Guerra en el Congo, la guerra contra el terrorismo, el conflicto de Darfur, el conflicto israelí-líbano, el conflicto de Rusia y Georgia, la guerra de Beluchistán, la guerra civil burundí, encontramos también la guerra civil de la Costa de Marfil, el conflicto de Bangladesh e India, la guerra de Somalia y Etiopía, la guerra civil en Yemen, encontramos la guerra civil en Ucrania, encontramos la guerra de Gaza, encontramos la insurgencia del ISIS y encontramos muchas más. Piensa ahora en la devastación en Sudán, mientras la guerra sigue arrasando. ¿Y qué tal la inseguridad en muchas de las naciones africanas y la devastación que está ocurriendo en Libia? También el Medio Oriente es un punto de grandes conflictos. Irak, Siria, Israel, Palestina, todos han sido devastados por la guerra. Siguen enfrentándose. Y es que las palabras de Jesús se están cumpliendo rápidamente. Pero no vayamos lejos. Para usted y yo que vivimos en Colombia, la guerra interna que todavía se vive en algunas regiones más que en otras, es cierto, pero es cruda, es cruenta. Es cumplimiento de las profecías que Jesús ha mencionado. Y cada uno de estos sucesos se convierten en un paso que aproxima más y más la venida de Jesús. Actualmente está también la guerra entre Ucrania y Rusia y Ucrania. ¿Está ocurriendo? ¿Se está cumpliendo? Si eres consciente, por supuesto vas a decir que sí. La paz mundial, estimados amigos, es sumamente frágil. La Biblia predice que todos los intentos humanos por lograr la paz mundial fracasarán. El apóstol Pablo lo describe de esta manera allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Le invito a buscar la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Note lo que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿Notas? Un ejemplo clásico de un tratado de paz que se suponía iba a terminar con toda la guerra fue el Tratado de Versalles. Recordemos un poco la historia. El 28 de junio de 1919, encaminado a la creación de la Liga de las Naciones, se firmó el Tratado de Versalles para impedir que nuevas guerras mundiales surgieran. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que estalló la peor guerra mundial en la historia, que es conocida como la Segunda Guerra Mundial. Y esto llevó indiscutiblemente a la formación de las Naciones Unidas en el año 1945. A pesar de todos los mejores esfuerzos que las Naciones Unidas ha hecho para preservar la paz entre las naciones, somos conscientes, sus buenas intenciones han fallado. De ahí que todavía hoy día veamos guerras entre diferentes países. La guerra continúa envolviendo al planeta. Es una realidad, estimados amigos. Y es que la Biblia dice en Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estamos viendo cómo esas profecías se cumplen actualmente. La Biblia es tan acertada, estimados amigos, que nos habla acerca de nuestro tiempo. La Biblia dice que Jesús vendrá en el tiempo cuando la raza humana tenga el potencial para la destrucción del mundo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No podemos ir lejos tampoco. En nuestro país, Colombia,
recientemente, bueno, no tan recientemente, hace ya algunos años atrás, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ustedes son conscientes, se firmó un tratado de paz con aquel grupo guerrillero o exguerrillero, como usted le quiera decir, de las FARC. Hoy día, usted puede ser consciente también de cómo ese mismo tratado, pese a los buenos intentos, a las buenas intenciones, a todos los esfuerzos, ha fracasado. Y hay unos sectores que se han vuelto a armar y se encuentran en este momento desarrollando diferentes actividades bélicas. Ahora vale la pregunta, si la profecía bíblica dice que cualquier intento de paz fracasará, entonces ¿para qué luchar por la paz? No podemos caer tampoco en ese estado pesimista. Vale la pena aplaudir todos los esfuerzos por lograr la paz, teniendo en cuenta que la paz comienza conmigo mismo al encontrar la paz que Jesús prometió darme a mí. ¿De acuerdo? El potencial para la destrucción del mundo es una de las señales más dominantes acerca de la venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 nos dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ves? Se airaron las naciones, se enojaron, entraron en guerra. Eso hizo enojar a Dios, en otras palabras, dice aquí el versículo, y por eso llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen el nombre de Dios, a los pequeños y a los grandes, y llegó el tiempo de destruir, ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. Cuando Jesús venga, estimados amigos, a dar su recompensa, será el tiempo en el que la raza humana tenga la capacidad de destruir la tierra. La pregunta que surge es, ¿tenía la raza humana la capacidad de destruir la tierra hace 100 años atrás? No, por supuesto que no. La pregunta que surge también es, ¿tenemos hoy día la capacidad de destruir nuestro planeta? Hay muchos estadistas, sociólogos, que dicen que sí, y miran con incertidumbre y mucho temor la capacidad bélica que han desarrollado las grandes potencias del mundo. Hoy tenemos armamento nuclear suficiente para destruir la Tierra múltiples veces. En otro tiempo no ha habido armas formadas que no hayan sido utilizadas como en este momento. Jesús dijo que cuando el mundo se vea envuelto en terror, Él cruzará el portal de la eternidad hacia el tiempo de la Tierra para venir a rescatarnos. Lucas capítulo 21, versículo 26 indica lo siguiente. Lucas capítulo 21, versículo 26. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Qué interesante esto, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando sientas temor, no mires a tu alrededor porque te vas a espantar mucho más. Pero puedes mirar hacia arriba, pues la llegada del Señor Jesús está pronta, está próxima. Pareciera oír cada vez que hay una guerra, cada vez que surge un nuevo líder espiritual haciéndose llamar el Cristo, parece oír las pisadas de Jesús viniendo. Toda la historia, estimados amigos, se está moviendo hacia el gran clímax de la segunda venida de Jesús. Mi Cristo dice, levanta tus ojos sobre la tierra y enfócalos en la realidad divina. Estoy a punto de regresar. Cada acontecimiento, cada profecía cumplida es un paso de Jesús aproximándose a este planeta Tierra. Cada acto de violencia, cada acto de maldad, cada milagro falso es un paso de Jesús aproximándose a esta tierra y tú puedes estar seguro de esto. ¿Qué otras señales entregó Jesús que anuncian su segunda venida? Lo vamos a analizar en la próxima lección, la segunda parte de esta misma lección de la Radio Escuela Bíblica, así que te invito a no perdértela. Por ahora, vale la pena decir que
las profecías y las señales analizadas hasta este momento que Jesús entregó acerca de su venida se han venido cumpliendo y se están cumpliendo. Por ende, las profecías y las señales que analizaremos posteriormente en la segunda parte de esta lección también encontraremos que se están cumpliendo, lo que significa que si esa profecía se cumple, pues la profecía de la venida de Jesús sin duda alguna también se ha de cumplir. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Les invito a que oremos para que Dios nos permita seguir analizando estas verdades bíblicas y de esta manera podamos entregarnos a Él también. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra profética más segura de todos los tiempos que encontramos en la Biblia. Señor mío, unge con tu Santo Espíritu a cada oyente. Que cada vez que veamos guerras, que veamos milagros falsos, que veamos que se levantan líderes espirituales, en lugar de alarmarnos, demos gloria a Dios, porque son pasos de Jesús aproximándose a la tierra. Bendice a la audiencia, a cada estudiante, y permite que se interesen más y más por conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que ustedes pueden inscribirse en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista en Colombia, escribiendo su nombre, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. Nos encontramos en una próxima lección.